Historia compartida por Sadie Collin. Yo laboro en una pequeña organización de apoyo al trabajador. No soy jurista, pero tengo la formación necesaria para dar asesoramiento y llevarlos con los abogados cuando el caso así lo requiere. La gente que busca ayuda son obreros, vendedores ambulantes, campesinos e incluso burócratas. Con algunos es imposible no trabar amistad, pues estas personas no solo buscan una solución a su problema en el trabajo, sino que muchas veces quieren desahogar su vida. Uno de los casos que tuvimos este año fue el de un vendedor que tuvo problemas con su gremio. El hombre a primera vista resulta impactante, pues se trataba de un mal encarado sujeto de 40 y tantos años, el cual estaba tuerto y sin un brazo. Era una persona muy humilde que hablaba español con un acento curioso. Sin embargo, a la vez era un sujeto muy tranquilo y muy amable, por lo que le fui tomando aprecio. Incluso cuando iba a la organización para tratar su problema, yo buscaba tener listo café con chocolate, pues sabía que esa bebida le gustaba mucho. El hombre también me tuvo mucha confianza y me llegó a platicar que había venido al país en los años 90 como refugiado. Él había nacido en una pequeña comunidad maya en el departamento de Chiquimula, al sur de Guatemala. La pobreza, la falta de educación y de valores lo habían llevado a cometer atrocidades durante su juventud, pues para ayudar a sus padres se enroló en el ejército de su país. Les enviaba dinero y visitaba a su familia con regularidad, llevándoles algún regalo. En los primeros meses no hubo ninguna dificultad, pues su batallón estaba asignado en una de las costas del país al lado del Pacífico. Pero con el paso del tiempo él se animó a integrarse a la Escuela de Adiestramiento y Operaciones Especiales Caibil, en la que fue aceptado por su buena condición física y su resistencia. Se trasladó a la escuela de entrenamiento llamada El Infierno en Petén, lugar en el cual estuvo a punto de perder la vida, pero que lo convirtió en una máquina de matar, graduándose con un buen puntaje, lo cual era un gran mérito para él, ya que solamente una pequeña fracción de los que entran en este lugar logran concluir el adiestramiento, ya que no era nada fácil convertirse en un soldado de élite. Los problemas llegaron cuando el gobierno los envió a realizar labores de contrainsurgencia, pues en los años 80 Guatemala estaba inmersa en una espantosa guerra civil. Antes de internarse con su unidad a la selva de Quiché, los superiores le dieron un permiso para visitar a la familia. Al llegar a la casa se dio cuenta de que sus tíos estaban muy tristes porque su hijo mayor había huido hacía unos meses, pero ni ellos ni sus propios padres le quisieron dar el motivo durante todo el tiempo que estuvo con ellos. Cuando llegó el momento de partir, su abuela lo abrazó y le dijo que él más que nadie tenía el deber de cuidar a la familia y de hacer acciones buenas en todo momento, pues ella sentía que él llevaba la muerte cargando su espalda. A lo que él le contestó que haría todo lo posible para librar a su patria del enemigo comunista. Pero ella lo agarró tan fuerte del brazo derecho que incluso le sacó sangre con sus uñas. Le hizo jurar que sin importar el bando en que estuviera, él siempre protegería a la familia, que si no hacía esto sería maldecido y que nunca más los volvería a ver. En el camino de vuelta, él reflexionó en las palabras de su abuela y llegó a la conclusión de que seguramente su primo se había vuelto guerrillero, pues en esos años era común que muchos jóvenes tomaran esa decisión movidos por la pobreza y la injusticia de que eran víctimas. Sin embargo, olvidando por completo el juramento, él sintió odio por su pariente y se prometió matarlo con sus propias manos si lo llegara a encontrar. Llegó con 15 de sus compañeros por la noche y horas después fueron trasladados por helicóptero al departamento de Quiché, la cual era una zona en donde se requería desarticular a la guerrilla, ya que era uno de los puntos más fuertes de esta organización. Vivieron por unas semanas en la selva, donde instalaron un campamento para vigilar la zona. Una de las primeras órdenes era amedrentar a la población civil, pues tenían informes de que en las pequeñas comunidades apoyaban a la insurgencia. Ellos llegaban e imponían terror para que los habitantes les dieran los puntos donde operaba la guerrilla, llegando incluso a matar a hijos en frente de sus padres sin importar lo pequeños que estos fueran. Una noche su grupo emboscó a un grupo de 20 civiles que tenían por objetivo huir de ellos y llegar a una zona protegida por la insurgencia. Los conducían dos muchachos que estaban siendo entrenados por la guerrilla. Todos ellos eran gente inofensiva, pero tenían órdenes de aterrorizar y dejar un mensaje claro para el enemigo. Separaron a los hombres de las mujeres y dos de sus compañeros tomaron al hombre más anciano y a un niño de 12 años. Y entonces comenzaron a cortarle los dedos.
mientras un tercero empujó a los dos muchachos y les dijo que todo era su culpa por andar jugando al comunista y traicionar a la patria. La gente lloraba y gritaba al ver la suerte del anciano y el niño. Pero los chicos se mantenían firmes sin decir nada. Entonces él les echó una pequeña luz en el rostro y pudo reconocer que uno de ellos era su primo. En ese momento su superior al mando les dijo: «No dicen nada, ¿verdad? Pues ahora van a llorar sangre». Enseguida tomó al joven que era su primo y enfrente de todos le sacó un ojo con un tenedor. Él contemplaba la escena con indiferencia, pues su entrenamiento le había vuelto indolente. Sin embargo, sintió que en el brazo donde su abuela le había dejado las marcas le comenzaba a arder. El superior, sin importarle los gritos del muchacho, procedió a arrancarle el otro ojo. Instante que aprovechó una de las mujeres que tenían prisioneras para burlar la vigilancia y echarse a correr hacia la selva. Con una seña le ordenaron ir tras ella, seguros de que por ser mujer sería fácil apresarla. Sin embargo, ella corría muy rápido y sorteaba las piedras, veredas y matorrales como si viera en la oscuridad. Además de que tenía una agilidad que solamente había visto muy pocos de sus compañeros. Pensó que podría tratarse de una insurgente encubierta y además su orgullo le instó a continuar tras ella, pues no se podía permitir que una mujer le ganara. Poco a poco se dio cuenta de que se iba internando en un paraje que las mismas comunidades evitaban por la fama de estar maldito. Su misma unidad tenía muy poca información sobre este porque nunca detectaron actividad enemiga proveniente de él. Él cuenta que de repente la mujer dio un gran salto y se le perdió de vista. Él disminuyó su marcha ya que era una maniobra totalmente inesperada. Su intuición le dijo que algo andaba muy mal en todo eso. Se detuvo y se preparó para un ataque enemigo, pero comenzó a sudar frío. Algo le decía que no se iba a enfrentar con la insurgencia. El hombre contó que tras unos momentos de calma sintió un viento que provenía de las hojas de los árboles y el aleteo de algo muy grande. A pesar de que sus ojos estaban entrenados para la oscuridad, él no supo si la vista le engañaba, pues le pareció ver un enorme murciélago que volaba entre las ramas como si buscara algo. Poco después se paró entre las ramas y él pudo distinguir que tenía una forma muy parecida a la humana y que olía muy mal. Después llegó otro ser similar, aunque un poco más pequeño. Él se ocultó, pero eligió mal el lugar, pues sintió que unas manos muy grandes lo tomaron del brazo en la oscuridad. Él se defendió y sentía que quería esa cosa, pero aquel ser le dio un zarpazo terrible que lo dejó sin un ojo. Fue entonces que escuchó detonaciones y vio a dos de sus compañeros que habían llegado alertados por su ausencia. Vio que el ser que lo había atacado saltaba por encima de una roca alertado por la llegada de aquellos hombres. Desplegó unas alas enormes y voló hacia uno de sus compañeros. Él como pudo sacó su arma y comenzó a disparar con las pocas fuerzas y la mala visión que tenía. Pero estaba perdiendo mucha sangre y se empezaba a sentir muy mareado. Despertó por la madrugada por la medicina que le suministraba uno de sus colegas. Él le preguntó por lo sucedido y el hombre le respondió que habían dado con él gracias a uno de los compañeros que había escapado. Le dijo que se trataba de una situación completamente atípica y que se había producido una baja, pues habían encontrado la cabeza de un camarada en las ramas de un árbol, pero nunca se pudo hallar el cuerpo. Por si fuera poco, cuando interrogaron a los civiles para que dieran informes sobre la mujer que había escapado, ellos se mostraban sorprendidos y temerosos, pues afirmaban que vieron a aquella persona solamente cuando fueron apresados, pues nadie sabía al detalle cómo era su rostro. Tuvieron que creerles, pues un civil bajo aquellas condiciones en que estaba no podía mentir. Los caiviles mismos lo sabían. Él tomó aquella noche como parte de la maldición de su abuela, pues en los días posteriores de su recuperación le molestaba más el brazo que la pérdida de un ojo. Además tenía los nervios sumamente alterados por lo vivido aquella noche, tanto que en un grave descuido fue emboscado por un comando guerrillero y en la huida perdió un brazo. Sus superiores terminaron por declararlo mentalmente inestable y un elemento inútil, por lo que decidieron darle de baja y él aceptó, pero no podía volver a su casa por el pasado militar, y porque era seguro que alguien le informaría a la guerrilla de su paradero. Con ayuda de un amigo falsificó unos papeles y logró trasladarse a Chiapas a principios de los 90. Llegó a una casa de apoyo de víctimas de la guerra civil en Guatemala, sin embargo no estuvo mucho tiempo ahí,
pues alguien le reconoció y tuvo que escapar nuevamente bajo otra identidad. Pero su contacto ya no pudo ser más por él, lo llevó a la Ciudad de México y lo dejó a su suerte, por lo que tuvo que vivir en la calle por varios años empleándose en lo que podía. Dice que después de la guerra no podía volver a su tierra, porque se abrieron juicios militares implicados en violaciones a los derechos humanos y él tenía miedo a ser encarcelado. Dejó pasar un tiempo, pero tampoco pudo volver por la falta de dinero y complicaciones que tuvo en el país. Lo más extraño es que nunca tenía dinero, pero sí muchos problemas que lo alejaban cada vez más de volver a su casa. Pensaba que era la maldición que seguía actuando por haber dejado que torturaran a su primo en aquella infortunada noche. Todo el arrepentimiento que sentía no bastaba para que el brazo bueno dejara de dolerle justamente en las marcas de las uñas hechas por su abuela. Como sus papeles no estaban en regla, me dio algo de pena decirle que la organización no podía hacer nada por su caso. No sin antes no arreglara cierta situación primero. Él me dio las gracias y se marchó y no lo he vuelto a ver desde hace tiempo. Vamos a pasar a seleccionar a los ganadores de las tazas. Mucha suerte a todos los que participaron. Y la primera ganadora es Anel de la Cruz. Continuamos con el siguiente. Y Jaco Sánchez. Felicidades a ambos y por favor pónganse en contacto conmigo vía inbox en Facebook para coordinar lo que es el envío. Hasta la próxima.